Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Muy buenos días. Hoy es martes 3 de diciembre 2024. Gracias por escucharnos a través del 89.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y desde luego a usted que nos ve a través del 24.1 de televisión abierta. Estamos en vivo desde nuestros estudios de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas de esta ciudad de Querétaro. Les saluda Efraín Mendoza Zaragoza. Y bueno, pues se encuentra en su etapa final el análisis sobre el proyecto del presupuesto para el año 2025, desde luego de la Administración Federal. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación de este instrumento que condensa el conjunto de políticas públicas y el destino del gasto para el siguiente ejercicio fiscal. El primero, que comprende completamente ya la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues esta discusión tiene como plazo fatal el próximo 15 de diciembre. Y para eso, como sucede cada año, doctor Enrique Leonardo Cato Vidal, muchas gracias por nuevamente estar con nosotros para comentar con nuestra audiencia esta cuestión tan relevante que marcará la ruta para el siguiente año. Usted conoce al doctor Enrique Cato, economista, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración. Enrique, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Siempre es interesante platicar, ¿no?, las novedades que trae el presupuesto de la Federación y particularmente en periodos como el actual, donde hay una transición de poderes. Así es, aunque es una continuidad, tiene también sus particularidades y son las que habrá que ir abordando. Entrando en materia, Enrique, no sabemos todavía si la Cámara de Diputados hará ajustes a lo planteado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ha deslizado la idea de que podría haber algunos cambios, pero poco significativos, reasignaciones, en fin. Sin embargo, el proyecto de 9.3 millones de pesos que se está discutiendo, ¿cómo podrías caracterizarlo en términos generales? ¿Qué se está priorizando? ¿Qué áreas son las que podríamos decir se sacrifican en términos de los reacomodos de las bolsas de cada dependencia federal? Sí, la característica del paquete que viene para 2025 es obtener recursos para poder pagar la deuda, ¿no? El año que estamos viviendo, el año 2024, fue un año de un déficit elevado. Este déficit se tiene que bajar y además con la característica de que no se están buscando incrementar nuevos impuestos. Esta es la característica que va a marcar el presupuesto de 2025 y eso se hace, como estamos platicando, con un ingreso que crece lentamente a lo largo de todos estos años. Es un gobierno que tiene entre sus prioridades ser austero y la otra característica es que no se incremente el gasto público, de tal forma que es contratar menos deuda, que el gasto no aumente y buscar los espacios para obtener mayor recaudación de ingresos. Los dos lugares más polémicos que hemos estado observando es el aumento a los impuestos al cobro de la minería, derechos para utilizar el lenguaje propiamente, y también los derechos a los cruceristas. Son, creo que, los dos espacios que más están llamando la atención y eso da la señal de no incrementar los impuestos. De todas formas, a través de los cobros que se han venido haciendo a lo largo de todos estos años se ha podido obtener mayor recaudación y esta es la característica que hemos estado observando. Los ingresos tributarios sí aumentan
y finalmente encontrar nuevos espacios. Otro mecanismo que se está marcando es cruzar la base de datos del Seguro Social con la del SAT para tratar de observar o verificar si no quedan algunas personas contribuyentes que no están haciendo de la manera adecuada sus pagos de impuestos. Se lee en el documento oficial que hay fundamentalmente dos grandes líneas a las que atiende este proyecto, que serían algunos proyectos estratégicos, en alguna parte pues la culminación de los que la administración pasada llevó a cabo, y otros nuevos, sobre todo la cuestión ferroviaria hacia el norte de la República. Y la otra pista, el combate a la desigualdad. Lo adviertes que con este presupuesto se estará marcando esas dos grandes líneas como el rasgo distintivo de esta administración nueva. Son dos características que hemos observado desde el sexenio pasado, ¿no? Las transferencias a adultos mayores y también a estudiantes, algún otro tipo de beca también puede existir. Algo que, digamos, resalta en el presupuesto es que se va a dar más dinero a la seguridad social, al seguro social, bueno, IMSS, Bienestar y al ISSSTE. También el presupuesto adicional a las guarderías, tanto en IMSS como en ISSSTE, esas son características. Y este es 2025 es el primer año de la administración. Yo creo que en los años que siguen, 26 y 27, vamos a observar cómo repunta el presupuesto en infraestructura. De momento están las planeaciones con los trenes, con carreteras y algunos proyectos hídricos, ¿no? Son los que aparecen en los proyectos prioritarios. ¿Cómo se advierte, partiendo de que este presupuesto, este proyecto fue elaborado por la Secretaría de Hacienda, desde luego, pero cuyo titular encabezó el diseño de 2022, 2023, 2024 y hoy está a cargo del de 2025? ¿Hay virajes? ¿Se notan énfasis nuevos? Yo creo que no hay virajes, yo creo que hay profundidad. Un presupuesto, digamos, que observan disminuciones en muchas secretarías, ¿no? Parte de la Secretaría de Cultura, parte del sector salud, creo que se leería de una manera como mucho más aterradora o digamos como que generaría como menos confianza, como que puede poner en riesgo la calidad de los servicios públicos. Pero lo que hemos estado observando a partir del tiempo, no del sexenio pasado, por lo menos los últimos 9 años, es que el presupuesto es cada vez más escaso y se tienen que encontrar maneras nuevas de poder llevarlo a cabo. Al principio se fueron cerrando coordinaciones, ¿no? O direcciones dentro de los espacios. Lo que estamos observando hacia 2025 es que se van a absorber las funciones de los institutos autónomos y en ese proceso se descubre un fideicomiso como de 1.500 millones de pesos y de esa manera es como se ha estado reorganizando en el INAI. ¿En el INAI? Sí, si no mal creo es INAI. Y entonces es la manera en que se ha hecho que el dinero público rinda para los asuntos más esenciales de la población. Algo acá interesante es que no se ha hablado desde la presidencia de la República, ni la presente ni la actual, de una reforma fiscal, pero se va orillando cada vez más y más a convertir en recaudadores a los gobernadores y finalmente a las presidencias municipales. Lo que se observa es que hay poquitos estados que hacen una recaudación fuerte del impuesto sobre la nómina. Cada año va a ser más claro que los gobernadores van a empezar a subir sus tasas para poder recaudar más sobre la nómina. Desde hace mucho tiempo se sabe que los municipios en México recaudan muy poco por predial, 3 veces menos que pues, los países de la OECD, que es para los que hay estadísticas sistemáticas. Vamos a estar observando que pues, los 2,000 y tantos municipios que tiene este país van a empezar a hacer un ejercicio más importante de recaudación en materia de predial. Leí ahí un documento de la Cámara de Diputados, no de este momento del año pasado, que daba un dato dramático sobre este punto, ¿no? Que dice que solamente 150 de los 2.500 municipios recaudan 80% del predial. Y una gran mayoría, apenas el 20%. Y decía ahí que había municipios que no recaudaban un peso. Es probable, se necesita un aparato que se llama catastro para poder
hacer este ejercicio, y además se necesita un ejercicio no solamente de recaudación, de emitir las boletas prediales y finalmente la recaudación, sino además la actualización de los valores catastrales. Entonces, la experiencia que tenemos pues en Querétaro y en Guanajuato pues es una experiencia que va muy adelante, ¿no?, de la del resto del país. Y también entender que de los 2,000 municipios que nosotros tenemos, en realidad habrá como 200 ciudades principales en el país donde se recauda, donde vive la gente y donde finalmente hay actividad económica. Y esta recaudación local, pues es un factor que impacta sobre las asignaciones federales. Es un factor que complementa las asignaciones federales. Una parte baja a los municipios y a los estados, y finalmente los gobernadores y finalmente las alcaldías complementan el ingreso y pueden hacer frente a las actividades. Algo que hemos estado observando en Querétaro es todos los años que hubo austeridad muy grande, eventualmente se fue como compensando y revirtiendo a partir de recaudación propia. Oye, aquí en el caso de los estados, o particularmente Querétaro, ¿existen regímenes especiales o rubros donde se exima de impuestos o se les devuelva como se hacía hasta antes de 2018 en la Federación? No sé si entiendo la pregunta. Yo no conozco que haya un ejercicio como esto. En realidad, cada vez que uno saca esa pregunta con los funcionarios te dicen que no, que absolutamente se aplican las reglas y que si se tienen que dar concesiones especiales no es en materia de impuestos, ¿no?, sino en términos de servicios o de urbanización. ¿O se les llama de otra manera? Por ejemplo, estímulos para la industria que se les otorgan pues otro tipo de beneficios en especie, ¿no?, como urbanización, sí, o suelo barato, sí, o exención de impuestos por 5, 10 o hasta posibilidades de que se duplique el periodo. O en ocasiones hemos observado bolsas especiales como para capacitación. Finalmente esas capacitaciones están como dirigidas, ¿no?, a ciertos tipos de industrias y ayuda a aminorar los costos de instalación de las empresas. Que son otra forma de no recaudar, digamos. De no recaudar y finalmente de hacer más barata la instalación. Y eso indirectamente, podríamos decir, vendría a favorecer al común de la sociedad, pero no siempre. Es que hay que hacer esta discusión de finalmente, digamos, la instalación de nuevas industrias, como cuál es el alcance en términos del beneficio social. Claramente no es un beneficio generalizado, ¿no?, sino como muy localizado en cierto tipo de lugar y en cierto tipo de personas. En ese sentido, la Federación tiene programas universales que se les cuestiona acerca de beneficiar a los que no, y digamos la parte complementaria es beneficiar a muchas personas que de otra manera no tendrían forma de tener ingresos complementarios. Me regreso un poquito a lo federal, Enrique. Recuerdo haberle escuchado a Alfonso Romo, que pues, es un empresario norteño que en la administración pasada pues, fungió como enlace con el sector privado. Y él llegó a decir, un poco en tono medio de broma, medio de veras, que habría que irnos preparándonos para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. ¿Tú ves esto en este momento con este presupuesto austero que la Federación está adoptando? Pues yo creo que podríamos estar cerca de ese límite, pero a mí me gustaría señalar que todos estos años de austeridad en realidad ha aumentado la recaudación de los, le llamamos ingresos tributarios. Sobre todo los contribuyentes fuertes. Pues digamos, en el total ahí se observa y claramente que las noticias vienen de que la mayoría de esos recursos provienen de empresas mexicanas como digamos, de estas que llamamos de clase mundial o muy conocidas en bolsa de valores. Entonces, es interesante el ejercicio de un gobierno en el pasado hubiera llegado a implementar una reforma fiscal y olvidarnos de las ineficiencias. Es decir, incrementar impuestos directamente. Incrementar impuestos y si hay que alimentar dependencias que no funcionan, organismos que no funcionan, digamos, eso no estaría en la discusión, simplemente es hacer más grande el Estado. Y el ejercicio que se ha hecho de tratar de recaudar más, tratar de reorganizar la administración federal, creo que da como este espacio. De hecho,
ahora se recaudan 2 puntos más del PIB que, digamos, en 2018. Es significativo. Es el equivalente a lo que se hubiera obtenido a través de una reforma fiscal. Entonces, esto, digamos, lo dicen los funcionarios de la presidencia, pero también lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y además, se está obteniendo ingresos a través del impuesto sobre la renta, y el Fondo Monetario recomienda cobrar impuestos, cobrar masiva, cobrar impuestos al consumo. Es decir, tiene consecuencias como distintas. Yo creo que antes de llegar a la reforma fiscal federal vamos a pasar por las reformas, digamos, es lo que preveo, que vamos a pasar por una mayor recaudación de gobernadores y a nivel municipal. Hay un aspecto también que me parece relevante, que son los criterios de política económica. Se está considerando en este proyecto un crecimiento, una proyección de crecimiento entre 2 y 3 puntos. Y pues es por arriba de lo que organismos globales y la banca privada pues consideran. Por ejemplo, el Banco Mundial estima 1.5% de crecimiento, el FMI 1.3%, la OCDE 1.2%, el Banco de México 1.2%, y bancos que hacen proyecciones andan sobre el 1%. Sí. Este punto pues fue o ha sido materia de cuestionamiento, sobre todo por parte de la oposición y algo del sector privado, en el sentido de que no se está proyectando con realismo y de que esto podría en el curso del año pues traer otro tipo de problemas. Recorte sobre un presupuesto austero, ¿no? Sería la consecuencia. Digamos, a veces se cree que no hay como debate político sobre estos temas económicos, y yo creo que está plagado de temas políticos. Muy pocas veces recordamos que la Secretaría de Hacienda es muy acertada en los pronósticos que tiene, particularmente en materia de crecimiento económico. Entonces uno revisa la historia de los últimos, digamos, del 2021 para acá, para brincarnos el tema del COVID, y es mucho más acercado que los encuestadores privados. Este año vamos a cerrar cerca del 2%, ¿no? El dato actual está en 1.8%, y lo que considera la Secretaría de Hacienda es que el próximo año también va a ser del 2%. Algo que generó ruido, digamos, en esta semana y la semana pasada, el tema de los aranceles y qué impacto podría tener sobre el crecimiento económico de México, más o menos se ha ido matizando, lo cual vuelve a traer como vigente el pronóstico que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Dicen entre el 2 y el 3%, todo el mundo dice, ¿no? 2.5%. Yo creo que no hay que descartarlo, y que sí hay que tomar con pinzas todos los pronósticos de las encuestas privadas, especialmente porque un año antes no logran acertar el dato. Se les da validez a los encuestadores ahora en el mes de noviembre o diciembre, cuando dicen el año va a cerrar en tal, es decir, un año que finalmente ya tenemos los datos históricos. Lo que es interesante es observar que decían 12 años antes, y luego verificar que se quedan más lejos o acertan menos que la Secretaría de Hacienda. Hay que darle validez y reconocer el trabajo que hacen desde la Secretaría de Hacienda. Es decir, podríamos establecer que, como lo vimos en el sexenio pasado, pues están cuidando pues los indicadores macroeconómicos, y ha habido reconocimiento incluso de organismos globales a que esto así ha sido, de que no hay una proyección irresponsable. No la hay, y se hacen muchos candados y recomendaciones para poder hacer los presupuestos. Revisar, por ejemplo, cómo son los avances, ¿no? Se van haciendo los cortes mensuales, se hacen los cálculos para evitar superar esto que le llamamos gasto estructural. Finalmente se trata de hacer una trayectoria para la disminución de la deuda. Es decir, hay como ciertos lineamientos que, si uno lee con cuidado la prensa especializada, aparecen por ahí, y finalmente no hay ninguna señal de alarma de que esto esté como fuera de control, excepto la oposición política. Correcto. Tocabas el punto de la deuda, que es un concepto que hay que valorar siempre en, el rol que tiene en las economías en todo el mundo. ¿Cómo ubicarías tú ahí, si bien has señalado tú que eso está presionando
el presupuesto y comprimiendo pues el margen de maniobra para proyectos de esta administración. Pero ¿qué tan pesado es ese bulto? Porque anda sobre la mitad, equivaliendo a más de la mitad del Producto Interno Bruto. Sí, 51% del PIB más o menos. Equivaldría a todo el presupuesto de la Federación, gastarlo por completo a pagar las deudas durante 2 años. Ese es el tamaño de la deuda. A veces la discusión, algunos centros especializados dicen que habría que pensar qué tanto la generación presente está heredando a las generaciones futuras en términos de deuda. Y también se dice que habría que quitar dinero, por ejemplo, de pensiones o subsidios a las familias para finalmente empezar a pagar un poco de deuda. Yo creo que en los estándares internacionales, México, con un endeudamiento más o menos de 3 puntos del PIB cada año, está como en un escenario como conservador, no es el país más endeudado del mundo, y finalmente se pueda hacer un ejercicio responsable y en los términos que lo estamos planteando, intergeneracionales. Hoy la generación vigente, ¿no?, de personas jóvenes y personas adultas gozan de un presupuesto austero y finalmente se va a trasladar una situación manejable a las siguientes generaciones. Pero hay como que mucha prisa en algunos lados de pagar deuda o generar déficit como más pequeños hacia las generaciones futuras. Yo creo que estamos en una situación de transición. Se hace un esfuerzo muy grande en materia de infraestructura, en materia muy grande en términos antes de cerrar las brechas regionales, también generar condiciones favorables para las personas adultas mayores, y el toque en esta nueva administración es el de la igualdad sustantiva y finalmente el sistema de cuidados. Hay naciones que tienen una deuda equivalente al 100% de su Estados producto. Unidos es una situación, y con la nueva administración, si hay condonaciones de deuda, eliminación de impuestos o reducción de impuestos a los corporativos, probablemente esa deuda se vaya a ir mucho más alta y, digamos, una economía débil en Estados Unidos siempre es preocupante para México. Para cerrar, Enrique, ¿qué tan viable ves tú hacia futuro este tema que se discute a nivel global de gravar a las fortunas y obtener de ahí recursos? Es un tema vigente, es un tema que ya está documentado. Hace falta, igual que en el cambio climático, lo que hace falta es la parte operativa. Digamos, la parte de la ciencia ya está hecha. Lo de gravar las fortunas ya está completo. Hay un economista, Gabriel Zucman, él trabaja en Estados Unidos, pero es asesor del G20. Ahora estuvo en Brasil el G20 y está esta discusión ya aprobada. Lo que se necesita es dar el paso. Y hay como 2 pendientes, tanto gravar las fortunas y un tema que hemos platicado aquí que está suspendido, que es cobrar impuestos a las transnacionales. Uh-huh. Entonces ya los 2 están. De hecho, los impuestos a las fortunas se deriva del mismo equipo de trabajo y deberíamos de poderlo verlo pronto. Yo insisto, parece un poco como el tema del cambio climático, aunque todos sabemos lo que se tiene que hacer, finalmente no se implementa porque hay algún tipo de obstáculo, quizás de cabildeo. Porque va a haber quienes se sientan afectados directamente en sus ingresos. La parte técnica ya está, la voluntad política ya está, los organismos internacionales ya están puestos, falta el último paso. Lo vamos a ver pronto, claro. Ojalá. Sí. Enrique Leonardo Cato Vidal, economista, doctor en Ciencias Económicas, profesor de esta universidad. Muchas gracias, como siempre, por tu claridad y desde luego que nos aportas elementos para ver cómo va la perspectiva de este año. Muchas gracias a usted que nos sigue. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó en su propia voz el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.